la realidad del mundo actual. El poeta uruguayo Eduardo Galeano exclama: en el mundo al revés, dan miedo hasta los actos más elementales de justicia y sentido común. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. ¿Qué tal si condenamos a muerte el miedo? ¿No sería bueno acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales, los sembradores del pánico? Qué verdadero honor es para mí abrir las conversaciones de estos días. Aunque, como nos recuerda Galeano, encaramos realidades complejas y dolorosas, lo hacemos con la confianza de que lo hacemos desde el abrazo de Dios, la comunidad de amor. Así que antes de entrar en el tema que nos convoca, sí me permito un saludo y una doble confesión. Primero, en típica postura latina, debo transmitirles saludos. Saludos desde la hermosa tierra de Abya-Yala, la tierra madura de sangre vital que los europeos llamaron América y luego Latina, donde nos entremezclamos personas de pueblos originarios, herederas de africanas traficadas, descendientes de conquistadores europeos e inmigrantes del mundo entero. Saludos más específicamente de parte de la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, CETI, y de sus hermanas y hermanos en Casa Adobe, la comunidad cristiana intencional de la cual formamos parte mi esposo Santiago y yo en Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. En esta comunidad, una familia refugiada de El Salvador, otra de Venezuela, una pastora luterana con su hijo adolescente y jóvenes de Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, estamos aprendiendo día a día, de lunes a domingo, de cenas compartidas a platos sucios, de noches de música a organización comunitaria, del compost a negociar diferencias culturales, lo que significa permitir que el Espíritu de Dios rompa las fronteras que nos separan y nos entreteja en un cuerpo que encarne sus propósitos en la comunidad más amplia. De paso, explico algo. Hoy voy a transgredir nuestra gramática y emplear intencionalmente un artículo no ortodoxo al referirme al divino aliento de vida. Concebir a la Espíritu de Dios en femenino puede ayudarnos a desatar un poco el nudo patriarcal heredado. Ahora confieso que dos cosas complicaron mis preparativos para esta conversación. Primero, aunque soy algo bilingüe, presentar mi trabajo por escrito en inglés para luego compartirlo en español me exigió cruzar fronteras bibliográficas, cognitivas y emocionales cuya existencia yo desconocía. Ese proceso me permitió saborear el agridulce que muchos de ustedes experimentan cotidianamente. Segundo, les cuento que hoy les habla una prejuiciada convertida. Es que durante mi juventud, movida por rabia frente a los abusos del gobierno de Estados Unidos en los países del sur y su apoyo a dictaduras como la que azotó mi país, Argentina, juré que nunca me casaría con un gringo. Quienes me conocen saben que rompí mi juramento hace 30 años y que cuando mi primer esposo falleció, volví a faltar a mi palabra. Hoy estoy agradecidamente casada con otro gringo. Dios sonrió y yo aprendí a nunca decir nunca y a reconocer que el prejuicio y la exclusión solo empobrecen la vida. Él estaba adentro, doblemente adentro. No tenía duda alguna, cumplía con todos los requisitos, había dejado todo para seguir a su maestro. Junto con dos más, era del círculo interno y había atestiguado la transfiguración. Además,
le habían sido encomendadas las llaves del reino. Sobre él se construiría la iglesia. Para garantizar su condición de pertenencia interna, había defendido ágilmente al maestro en el huerto, por lo cual esperaba reconocimiento. Al mirar hacia atrás, ciertamente era consciente de que Jesús le había hecho guardar su espada y de que cuando las cosas se habían puesto riesgosas, había negado asociación alguna con aquel a quien había jurado nunca abandonar, y que además se había escondido tras puertas cerradas luego de la crucifixión. A su vez, se había recuperado y ascendido rápidamente en estatus cuando el Cristo resucitado lo había restituido como el cuidador de la comunidad de sus seguidores. O por lo menos, era claro para él que pertenecía, y era claro para él quién no pertenecía. O por lo menos había sido claro hasta esa tarde, cuando sus categorías fijas de identidad y pertenencia, puro, impuro, incluidos y excluidos, se resquebrajaron. El antiguo relato de la conversión de Pedro y de cómo los primeros seguidores de Jesús fueron aprendiendo a romper muros, deconstruir estereotipos e incluir a los no incluibles en la mesa de la comunión, revela cómo la Espíritu de Dios trabajó en los tempranos días de la comunidad generada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Al recorrer este relato, este trabajo primero postula que mientras un sentido distorsionado de identidad y privilegio fabrica distancia en relación con los otros construidos y engendra temor, que a su vez nutre el prejuicio y resulta en exclusión y violencia, la irrupción de la espíritu dadora de vida en esta escena de muerte borra fronteras e inspira tanto el hablar como el vivir la verdad, ambas condiciones esenciales para la construcción de un nuevo nosotros, nosotras, una comunidad de fe anclada en el Evangelio y capaz de ser testiga integral de los buenos propósitos de Dios en su mundo. Este trabajo finalmente retrata a la compañía de caminantes como un modesto modelo de aprendizaje y misión transfronteriza que podría ser fructífera en la apertura de las fronteras teológicas, culturales y misionológicas de la Iglesia evangélica en las Américas. ¿Intentamos? Exclusión en escalada. Hace más de un siglo, Roland Allen, un líder británico, lanzó un desafío que sigue siendo pertinente hoy. Dice, no hemos comprendido que los miembros del cuerpo de Cristo están esparcidos por muchas tierras y que nosotros, sin ellos, no somos hechos perfectos. Lamentó la distorsionada valoración y el sentido de privilegio que nutría el orgullo religioso y racial de los cristianos del Occidente. Denunció la autosuficiencia occidental que generaba paternalismo y le negaba igualdad a las iglesias jóvenes. En los ojos del establishment protestante, los cristianos de allí afuera eran otros y eran menos. Ciertamente, uno no puede negar la importancia de la autodiferenciación entre el ser y las otras personas en la construcción de la identidad personal, ni el poder destructivo de los desórdenes psicológicos que no permiten a las personas reconocer las fronteras entre el propio ser y el de otras personas. La alteridad del reconocimiento del otro, de la otra como diferente, es esencial en el desarrollo personal y para la sana interacción social. El asunto crítico, sin embargo, es cómo se construye la percepción de otras personas y qué estatus se le otorga a esas personas en el mundo imaginario y real de quien percibe. Para Pedro, como para la mayor parte de los judíos de su tiempo, las personas no judías eran claramente otras. Aunque él era un simple pescador de la relegada Galilea, el sentido de identidad de Pedro se enraizaba dentro de las fronteras del pueblo elegido. Para los judíos religiosos,
quienes quedaban fuera de esas fronteras eran litúrgicamente impuros y el mero contacto con ellos era contaminante. Las tradiciones, las prácticas, las dietas, los valores de esa gente eran detestables. Particularmente otros, en el día de Pedro, eran los representantes de Roma, los recolectores de impuestos, los miembros del ejército imperial, quienes estaban estrangulando a Israel económica y militarmente. Para colmo, en el caso de los seguidores de Jesús, los soldados romanos habían ejecutado a su maestro como criminal, colgándolo públicamente fuera de Jerusalén para apaciguar a los líderes judíos y disuadir a quienes querrían quebrar la cosmética paz del imperio. Para Pedro, en suma, era claro quién estaba dentro y quién afuera. Él estaba doblemente adentro. Era judío y era seguidor del Mesías. Los no judíos y los no seguidores eran objetos de sospecha. A ellos solo se les debía distancia, temor, exclusión y, si fuera necesario, resistencia violenta. La irrupción del espíritu quiebra fronteras. No, Señor, nunca he comido nada impuro. ¿Qué es esto? Pedro se pregunta. Debí haber bajado del techo más temprano, hace calor, el estómago me está jugando una mala pasada, me dio hambre, aquí estoy alucinando, esto no puede ser Dios. Pero la voz insiste, no llames impuro aquello que Dios ha hecho puro. Ay, no comprendo. La ley nos prohíbe como pueblo elegido siquiera tocar carne tan contaminada. Otras personas lo hacen, pero no nosotros. Nosotros conocemos lo bueno, nosotros somos los buenos. Sin embargo, la gran sábana que contiene toda clase de animales, reptiles y aves no desaparece. Y la voz repite incesantemente, levántate, Pedro, mata y come. Según este texto que conocemos como Hechos 10 y 11, esta no es de ninguna manera una alucinación de un hombre febril. Más bien el relato apunta hacia una problemática que llegó a amenazar la integridad de la comunidad de seguidores de Jesucristo. Ilustra el giro paradigmático y radical que inspiró la Espíritu. En fidelidad al Dios que es soberano sobre todas las naciones, y que convoca a un pueblo que en Cristo debe trascender toda frontera humanamente creada para constituirse en una embajada del reinado de Dios en su mundo. Según el relato, Cornelio, el romano prosélito, había clamado a Dios y buscado a Pedro. A pesar de su reticencia inicial, Pedro acaba ministrando al excluido y a su familia, quienes reciben la Espíritu de Dios y son bautizados. Dios estaba efectuando una conversión en el corazón de ese centurión. Sin embargo, la conversión mayor fue la que se estaba operando en el corazón y la mente de Pedro. Ya no podía concebirse a sí mismo y a sus compatriotas judíos como los únicos receptores y mediadores de la acción de Dios en el mundo. Ahora veo que es verdad que Dios no muestra favoritismo, sino que acepta hombres y mujeres de todas las naciones que le temen y hacen lo bueno. Mediante esta inquietante visión y su encuentro con Cornelio, Pedro vislumbró el amor de Dios por toda persona, sin importar su nacionalidad, género, color, estatus social o económico. Sus fronteras estaban siendo quebradas y ya no podía construir y cosificar al otro como alguien digno solo de temor, juicio, distancia y exclusión. Ya no podía restringir a la espíritu forzándola a dotar e incluir en la familia solo a personas como él. Dios les ha dado a ellos, a los gentiles, a quienes hemos excluido, el mismo don que a nosotros, explicó a los otros apóstoles.
la Espíritu había comenzado a convertirlo en un emisario a la comunidad más amplia del abrazo de Dios hacia quienes aceptan su amor. Ahora imaginen conmigo cómo a partir de su encuentro con Cornelio habrá crecido en Pedro una nueva comprensión del acto profético de Jesús en el patio del templo poco antes de su muerte. Ciertamente los soldados imperiales eran otros, no habían nacido en familias judíos ni estaban familiarizados con las prácticas judías. Aún peor eran los opresores. Pero sospecho que Pedro no podría dejar de recordar la reacción de su maestro cuando vio los negocios de los mercaderes en el patio del templo. Inicialmente, posiblemente pensó que el enojo de Jesús se debía a las prácticas abusivas de los comerciantes de Jerusalén, que explotaban a los peregrinos que venían de lejos y necesitaban comprar animales para los sacrificios rituales. Y esa hubiera sido suficiente razón para el enojo. Pero después de su encuentro con Cornelio, las palabras de Jesús posiblemente cobraron un sentido mucho más profundo. Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Había vociferado Jesús mientras volcaba las mesas, citando parcialmente al profeta Isaías, y cito Isaías, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Isaías 56, 6-8. ¿Será entonces que Pedro reconoció que lo que más irritó a Jesús fue la ubicación del mercado? Al colocar sus tiendas en el patio de los gentiles, la zona designada a los prosélitos extranjeros, los comerciantes y los líderes religiosos que seguramente estaban sacando su tajada de las ganancias, estaban privando de acceso a los extranjeros a adorar a Dios y a pertenecer al pueblo de Dios. La exclusión económica, social, religiosa, política era una violación a la antigua ley de Dios y era intolerable para Jesús. El amor a Dios y al prójimo resume la ley que Dios dio a Israel. Según esta ley, los prójimos incluían no solo a los naturales amigos, personas con pareceres, apariencias y estatus comunes, sino a los otros, a personas que corrían el riesgo de ser descuidadas, viudas, huérfanos, inmigrantes, eunucos, extranjeros, forasteros. Años más tarde, inspirado por la Espíritu Consoladora, Jesús fue aún más lejos. Expandió la inclusión para también incluir el amor a los enemigos. Modelando esta inclusión, Jesús eligió atravesar Samaria y mezclarse con personas con las cuales un judío religioso nunca hubiera sido visto. Luego de la conversión de Pedro, la narrativa bíblica retrata la lucha interna de una iglesia que intentaba asimilar el evangelio de la enfurecedora inclusión de Dios, encarnada por Jesús y efectuada por la Espíritu Santa. Las incómodas implicaciones de las buenas noticias, radicalmente ecualizadoras e inclusivas, que trascendían las fronteras tan fácilmente establecidas por el grupo dominante de discípulos judíos. Relatos de controversia, condena, conflicto, concilios eclesiales se entremezclan con los de celebración, reconocimiento, aceptación y hospitalidad en el libro de Hechos y las epístolas. Vale notar
que el honorífico título cristiana, fue atribuido inicialmente a quienes seguían a Jesús no en Jerusalén, donde se había establecido la primera comunidad, sino en los márgenes, en Antioquía, la ciudad gentil y multicultural. Entre estos otros, la comunidad de amor estaba llevando a cabo su obra salvífica, que se hizo visible en términos concretos y económicos. Por ejemplo, a pesar del prejuicio que sufrieron por parte de los discípulos de Jerusalén, los cristianos de Asia Menor levantaron una generosa ofrenda para ellos cuando se vieron en dificultades financieras. De esta manera se inauguró el relato de la temprana Iglesia de Paz, que se vio desafiada a romper muros y poner mesas en las cuales todas, judíos, gentiles, mujeres, hombres, esclavos, libres, eran bienvenidos e iguales. Con el tiempo, al encarnar la práctica de la misión quiebra fronteras de Dios, la Iglesia de Jerusalén llegó a reconocer que Dios estaba activo fuera de los confines de sus estructuras étnicas y lingüísticas y que tenían tanto para recibir como para dar en verdadera comunión con sus pares en la fe de otros rincones del imperio. La Iglesia, un cuerpo político alternativo. La manera en la cual se relacionaban los primeros seguidores de Jesús con las fuerzas romanas de ocupación, con el establishment religioso judío, con los extranjeros y las unas con las otras como personas de trasfondo judío y helénico, era esencialmente política. Lejos de ser una afirmación meramente religiosa, la confesión de Jesús como Señor era una subversiva resistencia a la soberanía exigida por el César. Cuando Pedro escribió para animar a los judíos que se habían esparcido por el Imperio Romano en busca de sustento y seguridad frente a la persecución, lo hizo nuevamente con lenguaje netamente político. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. 1 Pedro 2, 9 y 10. A pesar de la distancia geográfica entre ellos, de sus diferencias étnicas y culturales, de su estatus social y económico, estas mujeres y hombres esparcidos alrededor del Mediterráneo ahora constituían una nueva nación que no se definía por sus condiciones previas, sino por el hecho de que habían sido creados y elegidos por Dios, insertados en la familia por gracia de Cristo y entretejidos en un cuerpo por la Espíritu. El apóstol Pablo también empleó lenguaje político cuando se dirigió a las iglesias hogareñas en Asia Menor, compuestas por seguidores de Jesús de extracto griego, romano y judío, esclavos, libertos, dueños de esclavos, niñas, niños, mujeres, hombres. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino co-ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aunque en términos imperiales eran unos dones y doñas nadie, el pueblo convocado y unido de esta manera había sido otorgado nueva identidad y nueva pertenencia. Juntas y juntos ahora constituían un nuevo cuerpo político con nuevo llamado. Más allá de los reclamos de una nación o un gobernante, ahora pertenecían primariamente a Dios y por lo tanto los unos a los otros. Como cuerpo tenían una clara vocación en relación con el contexto más amplio en el cual estaban insertos. Debían vivir su nueva identidad y pertenencia de tal manera que otras personas también reconocieran el reclamo de Dios sobre sus vidas.
La pregunta entonces, en palabras de Yoder, cito, no es si la persona debe ser política o no. La pregunta más bien es ¿a qué tipo de política es llamada la persona cristiana? Cierro cita. El asunto entonces no es si la iglesia es o no una fuerza política en el mundo, sino qué tipo de fuerza política constituye y ejerce en cada lugar y tiempo particular, a la luz de su comprensión de su identidad, su pertenencia a Dios y la vocación que le otorga existencia. Los narradores de las escrituras, tanto hebreas como cristianas, retratan al pueblo de Dios como una comunidad ubicada por Dios en el mundo para hacer bendición a otros, para ser sal, para ser luz, para encarnar los propósitos vivificantes de Dios para toda la creación y para exigirse a sí misma y a todas las instituciones vivir esa vocación divina. Concentrarnos entonces en la iglesia no nace ni implica indiferencia hacia otros cuerpos políticos. Al contrario, la preocupación por la capacidad de la iglesia de vivir su vocación se encara en beneficio del mundo. Walter Brueggemann dice, cito, para la ética en el mundo y para la formación de políticas públicas generadoras y humanizadoras, la tarea es eclesial. Es decir, la buena política pública requiere la formación y nutrición de subcomunidades de valor y pasión, ocupadas en las diarias tareas de alabanza y obediencia, dedicadas a la voluntad de Dios, meditando en ella día y noche y activamente anticipando la pronta y completa llegada del gobierno de Dios. La tarea es eclesial. El desafío encarado por los primeros seguidores de Jesús y de la iglesia a través de las edades es el de desenredarse de las dominantes narrativas imperiales marcadas por el temor autoprotector, por posturas sectarias y prácticas exclusivistas que inevitablemente desembocan en violencia. Cuando el racismo, el patriarcalismo, la explotación de personas y el resto de la creación vociferantemente dictan las reglas, las y los seguidores del Rey Siervo no pueden más que tomar un paso al costado y jugar según otras reglas. La ley del amor prevalece sobre las costumbres y leyes del territorio. Y tanto la palabra como la espíritu están cercanas para inspirar y capacitar al pueblo de Dios para vivir otra narrativa, en la cual ninguna persona es más valiosa que ninguna otra y todas son bienvenidas. Cuando según la ley ritual judía, el contacto con una persona no judía contaminaba, la Espíritu trasladó a Pedro al hogar del enemigo de su pueblo y comenzó en él un proceso de conversión que lenta pero seguramente influyó sobre la primitiva comunidad cristiana. Cuando la violencia era el modus operandi del imperio, la Espíritu inspiró a la iglesia de los primeros siglos a ser una iglesia de paz. Un cuerpo que interpretaba su propia existencia como una expresión de la acción pacificadora de Dios en el mundo. Los historiadores nos cuentan que hasta el reverso constantiniano del año 313 después de Cristo, los cristianos estaban dispuestos a morir por su fe, pero nunca a matar por ella. Cuando otro imperio hoy procura sujetar a todo el mundo a su lógica de adentro y afuera, capturando la imaginación respecto a lo posible, reduciendo horizontes a un modo de ser que Arturo Escobar describe como, cito, monocultural, monolingüe, monopólico, colonial, patriarcal, matricidial, occidentalizante y neoliberal, y generando violencia contra cuerpos no hegemónicos, las siguientes preguntas se hacen inevitables para las y los seguidores de Jesús.
¿Nos sometemos a ese espíritu imperial o resistiremos proféticamente mediante la sujeción al Espíritu de Dios quiebra fronteras y la seguiremos en la construcción y encarnación de un nuevo nosotros? Más específicamente para la Iglesia Latina, Viayala, Afro, ¿cómo podremos disponibilizarnos a la labor del Espíritu a pesar de y en medio del dolor de nuestros pueblos y la tentación de dejarnos gobernar por el temor, retrucar con rabia y construir caparazones excluyentes de autoprotección? Y finalmente, para los y las miembros de la Iglesia dominante, aquella de piel deficientemente pigmentada, ¿están dispuestos a reconocer que sin los miembros de otras tierras ustedes no pueden construir el cuerpo político que encarna los propósitos expansivos de Dios? Un modesto modelo hacia nuevos posibles. El colombiano Arturo Escobar afirma, cito, «Es precisamente porque otros posibles han sido hechos imposibles que nos es tan difícil imaginar otros reales». Él propone 3 prácticas como esenciales para la creación de un pluriverso, un mundo en el cual quepan muchos mundos, un mundo abierto a diferentes formas de conocer, un mundo marcado por el reconocimiento de la radical interdependencia y relacionalidad de la humanidad. Escobar propone que hacen falta educar contextualmente, conectar interculturalmente y servir globalmente. Inspirado por la Espíritu y nutrido tanto por su experiencia personal de conversión a los pobres, que lo llevó a servir el resto de su vida en Centroamérica, como por sus estudios de posgrado en el pensamiento postcolonial, mi esposo Santiago Padilla de Bors soñó lo que hoy se conoce como la Compañía de Caminantes, The Cohort of Missioners. Presento como un modesto pero generador modelo de formación contextual, conexión intercultural y servicio global. Creo que puede servir como una provocación hacia nuevos posibles de teología, pertenencia y presencia evangélica en las Américas y más allá. El Cohort of Missioners está compuesto por jóvenes de Norte y Centroamérica, quienes trabajan voluntariamente por un año de servicio y aprendizaje conjunto. El nombre del programa denota sus valores. Cuando los modelos de viajes misioneros paternalistas centrados en el norte, financiados por el norte, autojustifican a los supuestos dadores, cosifican a los receptores imaginados, reafirman las diferencias de poder y mantienen el status quo, el proceso de las y los caminantes abre la puerta para que la Espíritu haga algo nuevo. Como se concentra en un grupo, una comunidad de servicio y aprendizaje, se distancia intencionalmente de modelos individualistas de misión. Al nombrar a los jóvenes caminantes, missioners, procura deconstruir algunas de las expectativas habituales respecto al papel misionero. Ubicados en uno de varios países centroamericanos, los caminantes se insertan en ministerios locales. El aprendizaje teológico y contextual se organiza temáticamente, con conversaciones virtuales cada semana y encuentros presenciales intensivos cada 3 meses en diversos países. Las y los jóvenes exploran temas como exclusión y privilegio, poder y sufrimiento, la formación de la imaginación profética, presencia cristiana en centros urbanos, el impacto del poder imperial histórico y actual en las comunidades centroamericanas. Ahora, estos temas se encaran no solo conceptualmente, mediante clases, lecturas, discusiones, sino también contextualmente, con visitas de campo, entrevistas y pastoralmente, mediante tiempos de oración y prácticas espirituales que invitan al Espíritu a dirigir el proceso de hablar la verdad para que se viva la verdad. Como cocinan, duermen, trabajan, sirven y aprenden con jóvenes de lugares y culturas diferentes a las suyas, las y los jóvenes comienzan a superar sus estereotipos y prejuicios respecto al otro. Cuando el Espíritu sopla entre ellas y ellos, va surgiendo un nuevo nosotros. Las palabras de una joven nicaragüense ilustran el proceso. Nunca me imaginé
que podría disfrutar de una amistad tan significativa con un gringo. Nunca más asumiré que el mundo está compuesto por nosotros, los latinos y latinas, y ellos, los gringos y las gringas. ¿Cómo entonces una iglesia sin fronteras? La conversión de Pedro fue significativa. Aunque inició un largo proceso que incluyó tensiones interpersonales y prioridades misioneras divergentes, él, Jacobo y Juan tomaron el paso público de extender a Pablo y Bernabé la mano en señal de compañerismo, liberándose mutuamente para que cada uno se concentrara en su dimensión particular del trabajo de Dios, unos con judíos, otros con gentiles, sin perder la unidad entre ellos. El Cohort of Missioners hoy también está contribuyendo a que se entrelacen corazones por encima de fronteras de diferencia y exclusión. Ambos relatos ofrecen perspectivas generadoras para discípulos de las Américas que anhelan formar y nutrir una iglesia sin fronteras. Aquí propongo algunos pasos necesarios. 1, conocer y hablar la verdad. Un paso indispensable para abrir las fronteras teológicas, culturales y misionológicas de la iglesia evangélica es la confesión que nombra la verdad. Las relaciones de los Estados Unidos con el resto de las Américas han estado plagadas de motivaciones escondidas, promesas rotas. Tengo que saltar porque se me acaba el tiempo. La indiferencia por parte de los misioneros o su complicidad con gobiernos militares y medidas económicas se han entremezclado con aventuras misioneras de corto plazo en la región y provocado respuestas reaccionarias yanqui, vete a casa. A su vez, las personas latinas, algunas de las cuales cruzaron la frontera sur de Estados Unidos y otros a quienes la frontera las cruzó a ellas, rara vez han sido otorgadas un lugar de igual a igual en la sociedad mayoritaria. Las políticas y prácticas gubernamentales recientes están intensificando la desconfianza, el prejuicio mutuo, ciclo que solo podrá romperse cuando se nombre abiertamente la maldad y se confronte públicamente. Shriver denuncia los devastadores efectos de la sacramentalización de la confesión y la privatización del perdón, que esconden los males del ojo público y no exigen rendición de cuenta por parte de los malhechores. Los crímenes perpetrados, las heridas sociales deben ser públicamente recordados, nombrados, encarados, confesados y lamentados. Debe crearse espacio para que todas las voces y las narrativas sean oídas y para que se dé lugar al arrepentimiento colectivo y al perdón. Cuando la gente ha sufrido agresión o injuria, la represión del dolor solo conduce al enojo, el deseo de venganza y actos de agresión. Es solo cuando se les otorga espacio para hacer el duelo que puede romperse el ciclo de violencia, porque la represión del dolor porque la expresión del dolor contribuye a la aceptación de la pérdida y la rehumanización del enemigo. Esto a su vez abre la puerta para el perdón, la admisión de culpa, la reparación y la negociación conjunta para el establecimiento de formas más justas de convivencia. Preguntas ineludibles. ¿De qué maneras mi país, mi iglesia, mi grupo de trabajo, mi familia han ignorado la imagen de Dios en nuestro prójimo? ¿Hemos sido gobernados por la arrogancia, el prejuicio, la injusticia? ¿Hemos estado activamente involucrados o hemos sido cómplices o indiferentes cuando otras personas son deshumanizadas por su color, su trasfondo étnico, clase social, etc.? ¿Qué crímenes concretos ha cometido nuestra gente que debemos asumir como propios en un proceso de arrepentimiento por identificación? La Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, consuelo y perdón, está cercana a quienes eligen seguir este camino y decir y vivir la verdad. 2. Vaciar las manos, renuncia económica y ecualización. Algo de bien y mucho daño ha causado en la historia de las misiones el dinero.
depender del dinero deshumaniza a los que lo tienen como a los que no. Dice Gandhi, si nos tientan con sus millones, nos hacen mendigos y nos desmoralizan. Acercarnos las unas a las otras con las manos vacías en contraste implica reconocer nuestra común humanidad. Al no disponer de las múltiples herramientas de privilegio y poder materiales y simbólicas detrás de las cuales podemos esconder nuestras debilidades, quedamos más libres para exponernos mutuamente con vulnerable dependencia de Dios y las unas de las otras. Dice Dana Robert, para ver a Dios glorificado en el rostro de Jesucristo, precisamos desenmascarar nuestro privilegio económico como cristianos occidentales para que no cometamos el error de poner nuestros rostros donde solo debiera estar el de Jesucristo. ¿Preguntas? ¿Pasos fructíferos hacia la necesaria renuncia económica y ecualización? Evaluaciones comunitarias honestas sobre lo necesario y lo codiciado. Discriminación respecto a dónde descansa nuestra seguridad personal y comunitaria. Prácticas regulares de desinversión jubilar. En el Cohort of Missioners, por ejemplo, aunque los jóvenes del norte contribuyen más al fondo común que los jóvenes de Centroamérica, todos reciben el mismo estipendio mensual para sus gastos personales. Hablar la verdad y confesar, vaciar nuestras manos, garantizar que todas las manos partan el pan alrededor de la mesa. En un mundo en el cual tan poca gente tiene tanto y tantísima gente le falta lo suficiente, al pueblo de Dios le toca abrir espacios para que toda la gente dé y reciba, partiendo pan en la mesa. En el reino de Dios no hay ciudadanos de primera y segunda clase. Entonces, como seguidores de Jesús, debemos reconocer y celebrar los aportes de todas y todos. Y es posible que al reconocer los aportes del sur de lugares de pobreza y escasez, es posible que la agenda de la iglesia se estire para incluir no solo guerras culturales, moralidad individual, sino también justicia social y responsabilidad económica. De otra manera, la iglesia está simplemente contribuyendo al actual status quo injusto. Último punto, compartir en las manos heridas del Rey Siervo. A una cultura dedicada a garantizar los derechos individuales, asegurar la seguridad personal y aliviar todo sufrimiento, el mensaje de la cruz parece todo menos buena noticia. Sin embargo, como indica Orlando Costa, reconocer que en Cristo Dios no trasciende la problemática de la historia humana evadiendo sus peligros, sino tomando sobre sí la enfermedad y corrupción de una humanidad deformada, esto tiene claras y escandalizantes implicaciones misiológicas. Los cristianos descubren la verdadera identidad de Cristo no al evitar el sufrimiento, sino involucrándose proféticamente en el dolor y la confusión de nuestras situaciones históricas, particularmente en la experiencia de los y las oprimidas. Más que una institución o una denominación, la Iglesia de Cristo está llamada a ser la comunidad viviente, vibrante, amante de seguidoras y seguidores del Rey Siervo, fortalecida y dotada por la Espíritu Santa, una nueva e improbable comunidad de iguales marcada por relaciones de interdependencia y respeto mutuo independientemente de su posición social, trasfondo ético, etc. Vivir como un cuerpo político alternativo que quiebra muros, trasciende fronteras, desarma prejuicios y se resiste a las exclusiones construidas humanamente, sí es riesgoso. La paz no es popular en una sociedad cegada por el mito de que la fuerza otorga el derecho y en un sistema global afianzado sobre la maquinaria de guerra. Pero para las y los seguidores del príncipe de paz no hay otro camino. En conclusión, regresamos a las palabras de Galeano con las cuales abrimos. El mundo como lo conocemos definitivamente es un mundo al revés, un mundo que está patas para arriba.
En la narrativa del mundo, el temor fabrica enemigos, cava trincheras más hondas, construye muros más altos y justifica toda especie de violencia. A la luz de este relato, el poeta uruguayo preguntó: ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? El silencio, sin embargo, es su única respuesta, porque ¿qué persona humana es capaz de desterrar absolutamente el miedo? Gracias a Dios, el relato en el cual hemos sido insertadas por el Espíritu es uno por la Espíritu. Es uno en el cual la comunidad de amor está reubicando al mundo, poniendo los pies sobre la tierra. En este relato, la muerte, con sus múltiples expresiones deformantes y deshumanizantes, no tiene la última palabra. La victoria de Dios sobre la muerte abrió de par en par las puertas de la creatividad e imaginación comunitaria que habían estado cautivas del miedo y sujetas a la violencia. Hoy, otros posibles son posibles, no gracias al ingenio humano, alguna estrategia política o destreza técnica, sino gracias al poder de Dios manifestado en la resurrección de Jesucristo y hecho efectivo en todo tiempo por la Espíritu de vida. La Iglesia Evangélica en las Américas puede quebrar los ciclos de miedo, sospecha, opresión y rechazo en la Iglesia y más allá. Puede crecer para constituir comunidades de fe locales sin fronteras cuando, por el poder del Espíritu, sus miembros se acercan mutuamente con manos abiertas, vacías y heridas, garantizando que toda persona tenga un lugar alrededor de la mesa, orando y agradeciendo a Dios cuyo aliento otorga vida. Libres del temor, mujeres y hombres de norte y sur, podemos unirnos en la cotidiana práctica de la presencia reconciliadora de Dios aquí y ahora, si nos plegamos a la acción del Espíritu, quien abre toda frontera, para que sea posible la vida plena que la comunidad de amor pretende para toda su creación.